Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solá. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, sean todos bienvenidos. Este es el programa Verso por Verso y el día de hoy vamos a hacer un paréntesis en la secuencia de lectura que llevamos del libro del Éxodo para hacer un preámbulo de la temporada navideña que estamos ya en el mes de diciembre, y con ello pues se viene ya toda una expectativa de posadas, de fiestas, de la celebración de Navidad, que las luces, los árboles, y queremos enmarcar en la palabra de Dios lo que es la verdadera Navidad, lo que es la promesa del advenimiento del Mesías, y para ello vamos a basarnos en un pasaje del profeta Isaías, que es una de las muchas profecías que hablan de la venida del Mesías. Y dice así, Isaías 9:1: Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero y en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, esta profecía, que para ponernos en contexto un poco y poder dar en el clavo en la interpretación de esta lectura, estamos en la época de la cautividad. No hemos llegado a eso en la lectura normal, ordinaria que llevamos de la Escritura. Solo hemos cubierto Génesis y vamos a la mitad de Éxodo. Pero los eventos que están por venir es que Israel conquista la tierra prometida, liderados por Josué, y también se instala posteriormente un tiempo de jueces, 400 años de reinado de jueces, o de siendo liderados por jueces. Y después viene el periodo de la monarquía, en la cual se nombran reyes, el primero de ellos Saúl y el segundo David, que es cuando Israel ocupa el cenit, la cúspide de su gloria terrenal. Y después de David viene Salomón, que consolida el reino de su padre, pero luego los hijos de Salomón pues no se ponen de acuerdo y se dividen el reino. Queda el reino dividido en 10 tribus al norte y 2 al sur. Al reino del norte se le llamó el reino de Israel y al reino del sur se le llamó el reino de Judá. Y posteriormente, después de muchos altibajos en los reinados de Israel y de Judá, pues primero vino la destrucción del reino del norte por parte de los asirios, en un ataque que no solamente vino a disolver ese reino, sino que además trasplantaron pueblos, tomaron pueblos de las tierras del norte, del área de Galilea, y los llevaron a Asiria y trasplantaron pueblos de Asiria para ponerlos a vivir en las tierras de Galilea. Y en ese contexto, bueno, posteriormente en el 587 a.C., en nuestro calendario cristiano, vino la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Y en ese periodo de sometimiento, en ese periodo donde no había templo, no había sacrificios, no había
pues la ciudad estaba destruida, no había reinos, no había sacerdotes, es que empiezan a levantarse la voz profética, Dios hablando a través de los profetas y prometiendo una futura restauración del reino de Israel. En ese breve contexto histórico, en ese marco, revolvemos al pasaje y dice: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y ya hemos visto desde el Génesis ese simbolismo en los paralelos opuestos que tiene que ver con la oscuridad y la luz, con la vida y la muerte. Y aquí tenemos que el tiempo que estaba pasando Israel es comparado con un periodo de oscuridad. Y en ese periodo también menciona particularmente la tierra de Zabulón y de Neftalí, las dos tribus de las originales 12 tribus de Israel que se instalaron en la parte más al norte, más allá de las tierras de Samaria, alrededor del mar de Galilea. Y allá es donde, como fue por ahí la entrada del imperio, del ejército asirio, pues fueron los que sufrieron la mayor destrucción, la mayor desolación, con todo lo que implica una guerra de esa magnitud de conquista. Vasalladas sus mujeres, mataron a los hombres, a los ancianos, se llevaron a los más fuertes para trabajar, etcétera. Y entonces ahí curiosamente es donde viene la promesa inicial de que ahí donde inició la destrucción de Israel, allí iba a anunciarse el camino de la luz, ese pueblo iba a salir de las tinieblas para anunciarse un nuevo tiempo de luz. Y de hecho vemos, usted puede analizar posteriormente, si Dios nos concede llegar a ellos, a los evangelios, vamos a ver que la mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolla en las tierras de Galilea, precisamente al norte, y cumpliendo esta profecía, no habrá para siempre oscuridad, para esas tribus que estuvieron muy, muy golpeadas, y el mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló en las tierras de Judea, pero mucho más en las tierras de Galilea. Y eso empieza entonces a hablarse de un periodo donde iba a terminar la tristeza de Israel, donde se iba a restaurar el reino, y todo ello iba a ser a través de un niño que va a nacer. Isaías 9:6, hay un niño que va a nacer y ese va a tener el principado, es decir, va a ser un príncipe, va a ser un gobernante que va a estar en esa frase, principado sobre su hombro, tiene que ver con que está destinado para ser rey. Y se le llamará su nombre, 4 títulos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los antiguos hebreos entendieron aquí que precisamente Dios vendría a visitarles, se encarnaría a través de este niño, y eso es lo que estaban esperando. Un Mesías que precisamente iba a ser un ungido de parte de Dios, como dice posteriormente Isaías 61:1, cuando Jesús inaugura su ministerio, ya estando en su ministerio terrenal, inaugura su ministerio en la sinagoga de Nazaret y le es dado el libro del profeta Isaías, y él habla y lee esa profecía de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar. Y bueno, ya empieza a hablar todas las características de su ministerio. Pero aquí entonces esperaban a un Mesías. Mesías es ungido. La palabra Mashiach en hebreo se traduce o significa ungido. Para el griego se pasó como Cristos, y ya para el latín y español pues quedó como Cristo. Entonces, al hablar de Cristo es hablar del Mesías, del ungido de Dios que iba a venir a través de ese nacimiento sobrenatural, ¿no? Y posteriormente, más bien un poco antes, en Isaías 7:14, Isaías ya había dado también un chispazo de este nacimiento, porque dice, por tanto el Señor mismo les dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y esto es muy interesante porque la palabra Immanuel en realidad son 2 palabras en el hebreo. Imanu es con nosotros, él
Ya habíamos mencionado que es uno de los nombres más antiguos para referirse a Dios, y ahí después viene una serie de nombres como Eloha, Elohim, El Shaddai, pero Él, eso, Immanuel, es decir, Dios con nosotros. Y es muy propia esta profecía para ese momento, porque los hebreos pensaron, el antiguo pueblo de Israel pensaron en la cautividad, que Dios los había abandonado, que ya no estaba con ellos, que Dios, precisamente como también lo profetiza Ezequiel, en esa visión que tiene, que Dios abandona el templo y se va, ya no está con su pueblo. Entonces la promesa de que Dios volvería a estar con ellos era muy fuerte. Y esto también lo ratifican otros profetas como Miqueas, que también habla desde la cautividad, del capítulo 5, verso 2, y dice: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Adón, el que va a ser Señor, Kyrios al griego, Adón en hebreo, Señor en español. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y bueno, aquí también da un chispazo de que el que va a llegar no es un ser común, sino que es el que está desde el principio de los tiempos, el eterno, el que está, ¿verdad?, desde el principio creando, y que creó todas las cosas. Y bueno, y de ahí viene una gran expectativa. En tiempos de Jesús viene una gran expectativa acerca del nacimiento del Mesías, cuándo habría de llegar. De hecho, se levantaban falsos cristos, falsos mesías, y algunos engañaban, otros se aprovechaban de la situación, pero siempre el ojo tanto de Israel como de Roma estaban puestos en esos mesías que se podrían levantar. Y bueno, este acontecimiento que hoy conocemos como la Navidad, ¿no?, en el sentido del nacimiento, la natividad, el nacimiento del Mesías, es tan importante que la Biblia, miren, solamente en el Nuevo Testamento hay 96 versículos que narran el acontecimiento. Por ello es un evento de lo más importante de la historia. De hecho, es el evento que parte la historia en dos. Se decidió después, ¿verdad?, en el cristianismo, que se iba a ver un antes de Cristo y un después de Cristo. Y esa diferencia es la llegada del Mesías. Es un tema muy importante que se debe de hablar acerca de la Navidad. El tema en el Nuevo Testamento solo es superado por la resurrección de Cristo, que son 115 versículos que hablan de la resurrección de Cristo, 96 en el Nuevo Testamento que hablan del nacimiento de Cristo, del Mesías. Sin embargo, si le sumamos todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de este evento maravilloso, pues lo rebasa con mucho, ¿no? Es decir, se vuelve el acontecimiento más importante en la narrativa bíblica, el nacimiento del Mesías. Pero aquí también hay que ver que, tratando de ubicarnos en el contexto histórico en que llega el Mesías, en que nace Cristo, que no vamos a ver los detalles en este programa, pero sí quiero hablar de las expectativas. Por un lado, había un sector de Israel, del antiguo pueblo de Israel, que esperaban a un Mesías davídico, un Mesías rey. Bueno, cuando pensamos en el pueblo de Israel de tiempos de Cristo, no era un bloque único de creencias, eran muy diversos. Entre ellos estaban los fariseos, que era la línea más conservadora, que esperaban precisamente la venida de un Mesías que instalaría el reino y que se sentaría en el trono de David, que en este caso estaba ocupado por Herodes el Grande, que pues también venía siendo un usurpador del trono, porque no era del linaje de David, ya era de la familia de los Asmodeos, había ya sangre cruzada, sí era judío, pero mezclado ya con otra sangre, no era de raza pura. Y dentro de los fariseos, de hecho, había una línea de ultraderecha judía, que de entre esos fariseos estaban los celotes, que era como la línea ultraderecha, que de hecho tenían ellos
la idea de que estaban formando un ejército, capacitándose para literalmente en cuanto apareciera el Mesías, ellos estaban listos para luchar contra Roma, para vencer al imperio y instalar al nuevo Mesías como rey. Ellos tenían la característica que fueran entrenados en el uso de un arma, una pequeña daga de entre 25 y 30 centímetros que le llamaban sicar. De ahí, de hecho, viene la idea de sicarios. Eran asesinos profesionales entrenados para la guerra estratégica y golpear a Roma cuando fuera el tiempo de la llegada del Mesías. Y ellos se basaban, esta línea de los fariseos se basaba en Isaías 11, verso 1 y 2, que da otra profecía también que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí está hablando que vendría del tronco de Isaí. Entonces Isaí era el padre de David, ¿no? El que llegó a ser el rey más conocido y que llevó a Israel pues a una solidez en el reino. Y se habla de que iba a venir un vástago. Entonces ellos esperaban un Mesías que fuera literalmente rey. Obviamente tenemos que no fue así, ya que cuando Jesús fue entrevistado por Pilatos y le dijo: ¿eres tú rey acaso? Y le dijo: bueno, pues tú lo estás diciendo, pero no vengo a competir contigo, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, yo un tronar de dedos, estoy parafraseando un poquito la escritura, en un tronar de dedos les diría a mis súbditos y a mis ángeles que vengan y les corten la cabeza, pero no te preocupes, mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo era una expectativa de una parte del pueblo. Por otra parte estaba otro grupo social, religioso dentro de Israel llamado los esenios, que ellos esperaban un Mesías sacerdote. Un sacerdote que iba a restaurar el oficio del templo, los sacrificios. A ellos les interesaban que el templo fuera precisamente restaurado en el linaje original y que hubiera sacerdotes legítimos y no todo lo que, porque ya en esa época con Herodes en el trono, manipulado por Roma, condicionado por Roma, pues quitaban y ponían sacerdotes al gusto, no eran propiamente del linaje de Abraham, de la tribu de Leví. Y dentro de ellos, los esenios, había también divisiones, no todos creían igual. En realidad había tres modelos que podían esperarse ahí. Unos esperaban un linaje profético de la línea de Moisés, que fue en realidad el primer sacerdote. Y eso estamos casi por verlo pasando Éxodo 20 después de los 10 mandamientos en la línea de tiempo de la lectura normal del programa. Y vamos a ver que el que instala y unge al primer sumo sacerdote, que fue Aarón, pues fue Moisés. Entonces Moisés era más grande que Aarón. Entonces decían: esperamos uno del linaje de Moisés. Otros decían: no, esperamos un sacerdote pero davídico, que va a ser sacerdote y rey. Había otra forma de esperar, como una combinación de lo que esperaban los fariseos y los esenios, y decían: va a ser sacerdote y va a ser rey también. Y otros decían que iba a ser un Mesías sacerdote de la línea de Aarón, levita de la línea de Aarón, y otros de la línea de Melquisedec. Y bueno, tenemos aquí precisamente que al final sí fue un sacerdote y fue de la línea de Melquisedec, como posteriormente lo reinterpreta el autor del libro a los Hebreos, que se cree, unos dicen que fue el apóstol Pablo, pero lo vamos a dejar ahí, solo en la carta a los Hebreos, para no meternos en controversia. Pero él dice, Pablo, tenemos un sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús sí fue rey, pero su reino no era de este mundo. El Mesías iba a ser sacerdote, pero no con el sacerdocio terrenal de Israel, un sacerdocio celestial. Que bueno, cuando hablamos de Melquisedec en un programa ya, cuando veíamos en Génesis, veíamos que no tiene genealogía, que era prácticamente una teofanía, era Dios mismo presentándose ante Abraham, y que recibió ahí los sacrificios y los diezmos y las ofrendas, ¿no? Pero bueno, entonces esperaban estos esenios el sacerdote en el más alto, como más alto
representante de la nación de Israel. Era el ungido con aceite, como decía Números 35-25. Pero también dentro de los esenios había otra línea mucho más conservadora, que eran los esenios de Qumran. Estos qumramitas se separaron totalmente de Israel e hicieron una comunidad aparte a las orillas del Mar Muerto. Y ellos decían que el templo se había contaminado, que no tenía sentido seguir confiando en los sacerdotes que eran puestos a placer por Herodes, que estaban manipulados y al servicio de Roma, y que no eran de la sangre real del linaje arónico. Y ellos decidieron romper con todo e hicieron una comunidad aparte donde curiosamente aceptaban puros hombres. Había un ritual desde el bautismo y luego un ritual de purificación de cada día antes de tomar los alimentos. Era algo muy, muy extraño, ¿no? En el descubrimiento de las cuevas de Qumran a mediados del siglo pasado, se ha encontrado literatura que habla muchísimo sobre ese Mesías esperado. Por ejemplo, en el libro 541 de la cueva 4 de Qumran, dice: entonces se levantará el Señor un sacerdote nuevo. Y aquí vemos la expectativa que tenía un sector de Israel de que fuera sacerdote, ¿ya? Y bueno, por otro lado, había otro sector de Israel que esperaban un Mesías celestial, que este Cristo que había de venir, este ungido, pues iba a venir como una especie de carro de fuego en el Merkabá, ¿no?, sobre Opanim, en esa figura pues teológica que tenían los pueblos antiguos, sentado sobre un carro de guerra, rodeado de querubines, serufines, en el trono de Jehová, y que entonces vendría un Mesías, pues que no iba a ser humano prácticamente, ¿no? Ellos esperaban un Mesías pues prácticamente divino. Vemos que no fue así, porque pues al fin de cuentas Dios se humanó, ¿no? Es el misterio de la encarnación, como dijo Pablo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Filipenses 2 dice, ¿verdad?, que Él se despojó, se anonadó a sí mismo, la kenosis, para tomar forma humana. Pero hay una figura que resaltaba en esta literatura también de los esenios, que tenía que ver con el Hijo del Hombre, el título del Hijo del Hombre, como lo describe el manuscrito 11 del rollo de Melquisedec, donde habla de ese Hijo del Hombre, que también lo toma Daniel. Miren, Daniel 7:3, que es una de las pocas porciones que no está en hebreo en el Antiguo Testamento, sino en arameo, dice: miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, en el arameo Bar Enash, que es un arameísmo de la frase Ben Adam, en hebreo para hijo del hombre. Y dice: y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces, la literatura profética de la época de la cautividad habla del Hijo del Hombre, y es un título que Jesús mismo se asignó. Por ejemplo, Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y bueno, también en Marcos hace lo propio. Los evangelios hablan de que Jesús se atribuyó el título el Hijo del Hombre. Lamentablemente esto en el cristianismo primitivo, y sobre todo cuando ya en la época de los padres de la iglesia, ubicándonos históricamente después de la muerte de los apóstoles, la primera generación de líderes cristianos, vino una generación de líderes que se les llama los padres apostólicos, ¿no? Y en esa época empezó a desarrollarse ciertas teologías o maneras de entender a Cristo de una manera mística, precisamente en esta línea de un Mesías celestial, y llegaron a decir que no había venido realmente en carne, que Dios era una especie de espectro, un ser celestial que anduvo aquí,
pero que con apariencia de hombre, pero que no era hombre, y empezó una serie de desviaciones que pronto fueron combatidas y significaron ahí tema de debate en los primeros concilios. Sin embargo, tenemos, aunque toda esta diversidad de formas que ellos entendían que iba a venir, la realidad es que Jesús vino, él vino a nacer en el vientre de una joven hebrea, María, como lo vamos a ver en el siguiente programa, cuando ya entremos al cumplimiento en los evangelios, cuando ya el arcángel da el mensaje a María, y cuando le dice que va a ser el medio por el cual vendría el Salvador del mundo, cumpliendo la promesa de que iba a ser Emmanuel, llamará su nombre Emmanuel, que ahí ya lo traduce Dios con nosotros, y luego que también le iba a poner Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el español del Jesús griego y a su vez de Yeshua del hebreo, y Yeshua es una palabra cuya raíz es salvación, Yachá es salvación, entonces Yeshua es Salvador, traducido así directo del hebreo. Y él vino a nacer precisamente dejando su trono de gloria. Ese rey celestial se despoja de sus vestiduras reales, se encarna en esta joven llamada Miriam, que se traduce al español María, ¿no? Pero en el hebreo se llamaba Miriam en realidad. Y nace en un pesebre, en una cueva que servía de establo, en unas condiciones muy de extrema pobreza, muy lamentables, pero bueno, ese gran misterio del nacimiento lo vamos a abordar con detenimiento ya al entrar a los evangelios. Quise que viéramos esto como un preludio de algunas profecías en torno al nacimiento del Mesías, y precisamente el nacimiento de Jesús tipificado en el evangelio vino a ser la luz del mundo. Por eso está la estrella, por eso estaba la estrella de Belén, por eso las profecías de Malaquías: a los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Por eso también la tradición de que se celebra el 24 de diciembre en el solsticio de invierno, la noche más larga, que tipifica las tinieblas, y para amanecer entonces, o el inicio de la luz, el inicio del período de luz, donde se empiezan a cortar los días para que el sol resplandezca. Y esa serie de simbolismo, él mismo dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y también nos da a nosotros ese título posteriormente. Pero bueno, aquí aterrizando esto, ¿verdad?, de una manera rápida, pues queremos mencionar que la Navidad es un evento bíblico muy detallado, muy esperado, muy profetizado, y que abunda tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es el tema más amplio de la Escritura y vale la pena analizarlo y estudiarlo con detenimiento. Y bueno, ya la celebración ya es otra cosa que veremos en el próximo programa. Por lo pronto, pues queremos dejarles como esta cápsula de preludio, de introducción de lo que es el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado este programa, y pues me da mucho gusto. Esperemos que ya se la pase bien. Empiezan ya a circular las posadas, el champurrado, el pozole, los buñuelos, y pásele bien. Es tiempo, la Navidad es tan importante que incluso todo el mundo se prepara para viajar, para estar con la familia. Es un tiempo de perdón, de reconciliación, de obsequios, y todo eso pues tiene que ver con lo que pasó en aquella maravillosa mañana, o aquella noche más bien, cuando nace el Salvador del mundo. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Soy el pastor Jorge Solano. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios porque un día nació entre nosotros? Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú anticipaste con muchísimo tiempo atrás, Señor, esa promesa de venir a traernos luz a un mundo que estaba en tinieblas, un mundo gobernado por el odio, y viniste a traernos la esperanza de un nuevo reino, un reino de paz, de justicia, de paz, de gozo, y que también, Señor, pudiste estar entre nosotros
como uno de nosotros, siendo hombre, pero aún, Señor, con ello moriste en la cruz para venir a traernos salvación. Gracias te damos porque un día decidiste venir a vivir a nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesucristo estamos eternamente agradecidos y esperamos que nuestra audiencia pueda en esta Navidad también tener un espacio para poder meditar en lo que es la verdadera Navidad, tu venida a este mundo para salvarnos. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga, soy el pastor Jorge Solano, los esperamos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Ánimo. Ay, se me pasó a decir que está. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde